hoy en Medellín, en el tercer Congreso Nacional de Salud Psicosocial, Positiva está implementando una nueva metodología. Una metodología que se llama aprendizaje activo, esto es, basado en proyectos. La gestión psicosocial es una responsabilidad colectiva. En este recinto se está creando conocimiento. Exploremos la experiencia, conozcamos. Estamos felices de haber compartido con ustedes temáticas tan importantes como la seguridad basada en valores, la inteligencia emocional, la felicidad y el bienestar, que nos permiten precisamente continuar acompañándolos en la adecuada gestión de los riesgos psicosociales, que finalmente contribuyen al bienestar de todos y cada uno de ustedes. Eso me siento muy feliz por la dinámica del Congreso, pasando por todas las salas donde se ha presentado una dinámica excelente, donde hemos aprendido, donde nos ha llegado el alma, todos esos aprendizajes compartidos. Gracias a Positiva por brindarnos estos espacios con información tan importante, información que podemos llevar para nuestras organizaciones. Hemos llegado al final de una gran experiencia en donde Positiva, su equipo técnico y nuestras empresas afiliadas hemos construido un modelo de atención para el riesgo psicosocial. Esperamos que este sea un proyecto que trascienda al colectivo de todos los colombianos y permita mejorar las condiciones de salud de todos nuestros compatriotas. Buenos días a todos nuestros participantes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Sandra Alfonso. Tendré el gusto de acompañarlos y guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Comunicación y Cuidado de la Voz, con la temática titulada Sesión 6, Contacto y Conexión, la APA áptica. Les invitamos muy amablemente a estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, doctora Ivette Hernández, fonoaudióloga, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira, con experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, preparando a líderes políticos y empresariales para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Doctora Ivette, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Hola Sandra, gracias Pablo que nos acompaña hoy en toda la parte de lidiar con esto que a mí me ha costado mucho. Me van a ver a veces que me trabo con esta plataforma. La diferencia entre ustedes, los que son Centennial, Millennial y los que somos por allá Vegenial, que nacimos por los 70 y esto nos ha quedado un tantico grande. Vamos a trabajar sobre algo maravilloso, algo que me encanta. Y Sandra, inicio preguntándote algo antes de arrancar a nuestras. ¿Tú sabes qué es la áptica, Sandra? Uy, doctora Ivette, me dejaste plop. La verdad, no tengo idea. Si nos ayudas con esto y a mejorar conocimientos, maravilloso. Sandra, muchas gracias. Sí, y es que es un término que hoy esto me está creando a mí un ruido porque hoy está muy chinchosa esta pantalla, entonces se ve parecer como un fantasma mi esfero, mi pelo, mi asiento, pero en fin. Sí, la áptica es un término que es muy reciente. Científicamente el término áptica se viene usando desde hace unos 10 años largos, pero el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, lo ha integrado, creo que no alcanza a completar los 3 años. Casi nadie conoce ese término, excepto que haya estudiado específicamente el comportamiento no verbal y de la detección de la mentira. Y ya vamos a entrar en esto, pero empezamos porque mucha gente no conoce este término, la mayoría de la gente, y va a estar dentro de una de las preguntas que tenemos, y esto es la ruta de conocimiento que hemos venido haciendo, la ruta desde de lo que ya ha pasado, de las 5 presentaciones anteriores. Creo que acá me están escribiendo algo.
Listo, sí, ya tenemos ahí la presentación y si la estamos viendo, espero que sí, que estemos viendo la presentación ya abierta y estamos en la sesión número 6 dentro de este tiempo que hemos venido, ya estamos hoy estamos iniciando la segunda parte de las 10 conferencias, entonces hoy iniciamos esa segunda parte y vamos a evaluar justamente esto que cogía yo y corchaba a Sandra, de cuál es a qué se refiere el término áptica. Así que dentro de esas preguntas está esa. Vamos a nuestro cuestionario de conocimiento de entrada. ¿Te parece, Sandra? Listo, doctora, perfecto. Entonces iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Entonces comencemos con la primera pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación con la áptica? A, significa todo aquello referido al contacto. B, es la vía para ser apto en un trabajo. C, ninguna de las anteriores es verdadera. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación con la áptica? A, significa todo aquello referido al contacto, 59%. B, es la vía para ser apto en un trabajo, 25%. C, ninguna de las anteriores es verdadera, 16%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La áptica profesional A es orientado a la tarea específica. B, evidencia cercanía y afecto. C, produce entre amigos. Vamos a darles unos segundos y conocer. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. La áptica profesional A es orientado a la tarea específica, 39%. B, evidencia cercanía y afecto, 47%. C, se produce entre amigos, 14%. Vamos a continuar con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es el beneficio de la áptica? A, evitar el acoso laboral. B, mejorar la salud mental. C, solamente es útil para la intimidad. Vamos a darles unos segundos y así conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es un beneficio de la áptica? A, evitar el acoso laboral, 8%. B, mejorar la salud mental, 92%. C, solamente es útil para la intimidad. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta doctora Ivette Hernández. Muchas gracias, Sandra. Vamos con esta frase anónima, hermosa. Cuando te abrazo, mi corazón te dice lo que las palabras no alcanzan. Las palabras se quedan cortas. Yo soy feliz con las palabras y buscando el origen. Y hay momentos, especialmente cuando son muy emotivos. Hace poco tuve una cirugía y la convalecencia fue larga, fue un poco más compleja de lo que pensaba, por eso estuve un poquito fuera del aire 2 meses. Y en ese proceso se enfermó, mi hijo le habían hecho una cirugía y le entró un estafilococo. Fue muy grave porque hubiera podido generar una amputación o hubiera podido morir por septicemia. Es decir, estuvimos en un momento muy duro y a eso se unía que yo no me podía mover casi por la cirugía. Y hubo gente maravillosa que estuvo acompañándome por WhatsApp, mandándome mensajes. Fue precioso y especialmente el equipo de trabajo de mi empresa DSA me mandaron mensajes bellísimos y cuando por fin les pude responder no encontraba las palabras. Era tanto el afecto, lo propicio que fue. Y aunque no sentía el contacto físico que lo hubiera deseado, pero ese contacto con unas palabras tan hermosas y con lo que me mandaban videos y todo que me hicieron, incluso dándome ánimo, me conmovió profundamente y ahí fue cuando dije, Dios mío, las palabras no alcanzan. Como decía Marcel Marceau, las palabras son a veces insuficientes cuando puede expresarse el corazón. Y creo que la mejor manera de expresar el corazón es el tacto. Definitivamente las palabras se quedan muy cortas y creo que gran parte del dolor que tiene la generación de cristal, que la llamamos así,
es que son generaciones que poco contacto tienen, porque pensemos los que somos por allá, de la época en que el hombre llegó a la luna y luego los 70 y todo, y es que nosotros jugábamos tocándonos y nos tocábamos mucho. Ahora todo esto que tiene sus ventajas y también sus desventajas. Yo vivo en un conjunto donde hay muchos parques y cuando mis niños eran pequeños y hay montaña y todo, eso era lleno de niños correteando y cayéndose y tocándose en los juegos. Y ahora eso solo salen las mascotas. Y hace poco un sobrino que se crió por acá y que vive en Europa y vino, dijo, ¿sabes? Nosotros fuimos la última generación, ellos son de los finales de los 90, y me dijo, nosotros somos las últimas generaciones que disfrutaron de los parques. Eso me dolió, porque estamos muy necesitados de contacto, pero cuando se hacen los estudios de comportamiento no verbal e incluso los estudios de empatía, se habla muy poco del contacto y a eso se refiere la áptica. Ese contacto se está extrañando mucho, ese contacto es muy necesario, ese contacto tiene todos los estudios y hablando de la prevención y la salud, el contacto es necesario. No estar de tocón, eso sí, cuidado porque eso puede ser acoso, pero un tacto pertinente. Así que entremos en materia con los objetivos de esta capacitación. El primero objetivo es dar a conocer el concepto de áptica y los efectos, uy, ahí me faltó una S, los efectos de la áptica en relación con la empatía en nuestras interacciones, porque este tiempo hemos estado explorando en detalle diferentes elementos de la empatía. Segundo, aportar evidencias sólidas basadas en experimentos y estudios acerca de los efectos favorables del contacto. Como es algo que es para la mayoría tan nuevo, es muy importante sustentar esto en evidencias científicas. Y por último, evidenciar con historias, que es lo más atrayente, la importancia vital de la áptica. Historias reales que hemos vivido todos. Entonces empecemos con ese primer objetivo y es la áptica y su relación con la empatía. Y dentro de ello, traigo esta foto como entrando en la memoria de cada uno de nosotros. Cuando a veces yo hago una actividad con los ejecutivos de alguna empresa, en ocasiones a veces para sacar su mejor expresividad corporal, les pongo en la imaginación que hay un baúl de los recuerdos y tienen que sacar 1 o 2 recuerdos de su infancia y hablarnos de eso, y eso saca mucho la expresividad natural. Y yo les digo que el 80% de ejecutivos y ejecutivas hablan de su perro que tuvieron en la infancia, dicen su nombre. Yo recuerdo el mío, se llamaba Toby. Toby era un nombre muy de moda en mi época de niña. Y recuerdo muchísimo a Toby, su pelaje, su color. Por acá se metió una mascota que yo tengo aquí, un gatico. Y realmente, ¿cuántos de nosotros allá en el alma tenemos el recuerdo del pelaje de ese animal, ya sea un perro, un gato? Yo tenía Toby y tenía un gato blanco que lo llamaba Moñito. Yo no sé por qué yo le puse Moñito. Y Moñito y Toby, cómo yo los cogía, cómo ellos se ponían a mí. ¿Cuánto recordamos ese toque tan hermoso que nos salvó muchas veces de la soledad, cuando nos sentíamos frustrados, cuando nos habían hecho bullying, cuando de pronto injustamente o con justicia nos castigaban, pero nos sentíamos desolados, cuando teníamos miedo, cómo llegaba todo ese animalito a nuestra vida y ese contacto de ese animal nos salvaba la vida, nos hacía sentir menos solos. ¿Por qué ahora los jóvenes no tienen a veces pareja? Yo los veo en los parques solos, corriendo, caminando, ya jóvenes, no niños, y andan con un perro. Muchos de ellos perros adoptados necesitan tanto ese contacto de ese ser humano o con gaticos, de ese ser vivo que sin condiciones se acerca a nosotros sin intereses y nos hace sentir que podemos estar vivos. Ese contacto es tan especial y ese contacto ha salvado a niños y jóvenes. Y también todos recordamos a propósito de los jóvenes que es una edad como estos chicos adolescentes que salen en esa foto, es una edad muy de riesgo y cada vez más en aumento de riesgo de suicidio. ¿Cuántos de nosotros, creo que la mayoría recordamos ese amigo o amiga que nos escuchó y nos dio un abrazo o nos cogió el brazo o el hombro para decirnos estoy acá? Y eso lo tenemos guardado en el corazón como un momento salvador de situaciones muy difíciles en el colegio. Se nos enfermó un familiar, la mamá, el papá se nos murió, pero ese amigo, amiga, amigos, amigas que nos dieron ese abrazo fue el toque salvador. Yo
en el baúl de los recuerdos tengo mucho, hubo varias muertes en mi familia, pero cada vez que paso por las funerarias, que voy en transporte público, eso me quedo mirando los abrazos que allí ocurren y cómo la persona se refugia en el abrazo del otro, esos momentos de fragilidad o cuando muestran tragedias en televisión, que ocurrió un temblor, que todo, cómo el abrazo en ese momento tan natural y tan necesario está siendo una de las mejores terapias. Así que eso nos va acercando a la áptica. Y acá les traigo los conceptos, traje de la RAE, un concepto de Inbiomet y un concepto de Wikipedia. Y entonces la RAE, que lo tiene apenas hace, no alcanza a ser 3 años, que lo integró, lo define como el estudio de las percepciones a través del tacto y proviene del griego apto, relativo al tacto, que fíjese que es diferente al apto, de ser apto, competente para algo, que es sin H. Este es con tanto la tilde como la línea sobre la O y proviene del griego. Inbiomet, lo dije mal, es Inbiomet. Inbiomet, áptica, significa todo aquello, esta es una página sobre medicina, significa todo aquello referido al contacto, especialmente cuando este se usa de forma activa. Es decir, que cuando vamos en el Transmilenio y nos rozamos, no es tanto áptica como hacinamiento. Aquí es muy especial que haya una intención de tocar. Cuando un acosador nos toca, sí es áptica atrevida de un acosador, pero hay una intención de forma activa, áptica no bien recibida por una de las partes. Wikipedia lo define como el estudio del comportamiento del contacto y las sensaciones, es decir, esto de sentir la ropa que yo tengo, por ejemplo, yo siempre uso algodón porque yo soy alérgica a la mayoría de texturas. Entonces, para mí, la áptica del algodón y yo todo lo que uso, las sábanas, todo las toco primero así en el cuello para saber si mi cuerpo las va a rechazar o no. Entonces, la áptica es muy importante porque la sensación que ustedes, por ejemplo, y que todos nosotros sentimos en los pies al caminar, la sensación que tenemos al coger un objeto, hace que no se nos caiga, hace que podamos caminar, porque eso le está dando información al cerebro sobre temperatura, sobre presión, sobre el suficiente contacto o no, en el caso de la pisada, por ejemplo. Y entonces en la visión general creada por la IA, que me encanta, porque hace un resumen la mayoría de veces muy chévere, dice que la áptica es la ciencia que estudia la percepción del sentido del tacto y la información táctil, incluyendo la interacción con el entorno. Cuando el viento nos toca, ahí estamos teniendo una sensación áptica. Cómo percibimos e interactuamos mediante el tacto, la presión, la textura o la temperatura. Mire que ya es mucho más amplio el concepto, se ha ampliado más. Antes solo se hablaba del cogerse, de tocarse activamente, ahora ya se está hablando de toda esta información del tacto. Y entonces, así como hablamos de la escucha como una percepción del oído, la áptica es la percepción de todo esto, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel. Y eso, querer con piel, hablar con piel, cambia mucho las relaciones y en la empatía, incluir la piel, no hablo solo de tocar, sino de escribir las sensaciones que se sienten en la piel, genera mucha empatía, por ejemplo, cuando nos dirigimos a grupos y queremos que un concepto se les quede grabado. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ustedes pueden sentir ante esto temor cuando uno dice popularmente, incluso, ustedes pueden sentir ese frío que recorre cuando uno le recorre a uno cuando uno oye una mala noticia. Entonces, mire que ahí estamos hablando de sensaciones táctiles y ese tipo de información queda mucho más grabada en el cerebro, por ejemplo. Entonces hablamos de 5 categorías de áptica, esto lo dijo Heslin en 1974 y habló de esas categorías de la áptica según el propósito y la relación en la comunicación a través del tacto, es decir, el propósito y cómo establecemos relaciones basados en el tacto con los demás, entonces en las interacciones. Entonces habla de 5 ápticas, 5 niveles de áptica y habla de 5 categorías, de la funcional o profesional, y estaba orientada solo a la tarea específica. Por ejemplo, el médico toca al paciente para examinarlo. La persona socorrista toma de la mano y ayuda a una persona a salir de una situación donde puede correr riesgo, ese tipo de cosas. Está solo orientada, toco porque es necesario para mi profesión. El profesor
felicita a un estudiante y le da una palmadita, es totalmente profesional, lo hace como parte de algo funcional en esa labor que hace. Por otro lado está la social o la cortés, la que establece un lazo de cortesía y tiene normas más estrictas, y esa expresa una interacción ritual, se basa en rituales en cada sociedad. Y esto en contextos específicos, por ejemplo, apretón de las manos al saludar, y pensemos en el saludo. Nosotros hacemos pues el saludo de esto, pero han visto ese saludo que hacen muchos de los chicos que se tocan acá y luego hacen así una cantidad de cosas, o choques a 5. Miren que son rituales específicos. Hay gente que a veces se saluda tocándose aquí el hombro. Entonces, este tipo, o sea, tocando un hombro contra otro, son rituales. Y esto, la óptica social está muy regida por situaciones sociales. Por ejemplo, en Tailandia, si tú le tocas la cabeza al otro es grosería, eso es una grosería. Y acá no, acá a veces nos hacemos, hey hermano, ¿cómo va? Pero allá en Tailandia, donde tú le toques la cabeza a alguien es un acto de descortesía y es grosero, es muy rechazado. Entonces, fíjense que esto social y cortés se guía mucho por las costumbres de cada región. A mí me pasó cuando estaba en el hospital en la costa, que algunas pacientes de la costa, especialmente mujeres, no hombres tanto, me tocaban el muslo. Y yo me di cuenta que yo como persona criada en Bogotá detestaba que me tocaban el muslo, y eso al final ponía cuadernos o cosas porque me impactaba como las pacientes más bien me tocaban el muslo, y para ellos era natural, para mí era un poquito inhibitorio. La otra áptica, amistad y calidez, demuestra apoyo y afecto entre personas que se conocen y se aprecian. Ya, mire que vamos profundizando. La más fría es la profesional, pero aquí vamos entrando en amistad y calidez. Demuestra apoyo y afecto entre personas, entonces el abrazo entre amigos o familiares ya es mucho más cercano. Y está el de amor o intimidad, que no necesariamente es sexual, y el amor e intimidad es lo más profundo, ¿no? Entonces indica el apego emocional, la relación cercana y afectiva, el toque que nos damos con la pareja, el toque que hacemos con nuestros hijos pequeños, o cuando ya están grandecitos y los vemos, o los estamos despidiendo en el aeropuerto, y ese abrazo que le damos, esa es una áptica de amor e intimidad. No es, o sea, es más limitado, es ese círculo cercano a nosotros con los que establecemos realmente intimidad, que es diferente a la sexualidad. Tú puedes tener sexualidad con alguien y no intimidad. Entonces, y puede ser muy triste, ¿no? Ese sexual que busca una estimulación para el placer, posee claramente una intención sexual o excitación, y está caracterizado por un contacto más íntimo, y al fin es absolutamente erótico. Entonces no confundamos que la sexualidad no siempre es intimidad, y la intimidad no implica sexualidad. Puede estar o no puede estar. Entonces, hablando de esa áptica social, miremos los saludos. Y hay esos tipos de saludos y lo que comunican esos tipos de saludos. El primero que ustedes ven acá, y vamos a tomar como referente la persona que lo está dando, que es el de camisa blanca. Entonces, ese primero es típico de las personas que les gusta estar por encima de los demás y son dominantes, que tienen ese estilo de comunicación agresivo. Entonces, supongamos que aquí está la otra persona y es el que saluda así. Ustedes lo ven mucho en Trump, por ejemplo. Entonces, son saludos de personas muy agresivas que les fascina mostrar su poder. Es un saludo dominante. Está el de la derecha superior, y es el típico saludo de negocios, en donde estamos a la par, los dos, hay un apretón lo suficientemente fuerte, pero no excesivo. Esto es una grosería si uno aprieta los nudillos del otro demasiado fuerte, pero estamos en las mismas condiciones, el famoso saludo de negocios. Este saludo, que por no apretar duro los nudillos, es un saludo que lo que hace es sentirle a uno, en este caso a la chica que está de azul recibiéndolo, como que esa persona le falta carácter. De hecho, lo llaman el saludo de mano de pescado. Parece un pescado que se le resbala a uno entre las manos. Yo no sé, yo he visto que particularmente a las mujeres nos fastidia muchísimo ese saludo. Tampoco, como digo, se trata de que nos rompan los nudillos, pero este saludo pensamos enseguida que falta de carácter de esa persona. Y esto es muy típico de las personas que apoyan a los otros. Aquí está el médico o médica recibiendo la mano del paciente. A veces lo veo en profesores, en personas muy cálidas. He conocido políticos que son cálidos y hacen este saludo, que es muy diferente a coger la mano así de la otra persona, que es el saludo de algunos políticos que se llama el guante y es horrible, pero no. Lo que hace la persona es que de una pone su mano para el paciente como diciendo te apoyo, y aquí viene la mano del paciente, supongamos que esto es la mano del paciente, y el profesional le hace así con suavidad,
como diciendo estoy contigo y te soporto. Es un saludo en ese tipo de situaciones donde el otro está muy frágil, que genera, y dado de verdad desde el corazón, genera mucha calidez. Entonces mire que los saludos ya de por sí están dando mensajes. Ahora, hay datos curiosos sobre la áptica y aquí los traje porque me pareció que es muy rico encontrar datos que nos soporten y nos den también algo como de picardía en comprender. La importancia del sentido áptico ha sido subestimada claramente y tradicionalmente es lo que no se ha tocado. Sin embargo, la pérdida del sentido del tacto es una muy seria deficiencia. Es una deficiencia neurológica en ciertas patologías o en la degradación, por ejemplo, en algunas atrofias que vienen desde el cerebro. Entonces, por ejemplo, para una persona que tiene problemas de áptica por un deterioro mental más que mental, un deterioro de neuronas en su cerebro o del sistema nervioso en general, caminar se torna casi imposible porque no tiene información de la pisada. Imagínense, por eso se cae, no logra tener esa información que da estabilidad, y sostener objetos o utilizar herramientas es casi imposible. Se les cae porque no tienen la información de la presión o algo muy frágil, lo rompen. Lograr utilizar la cuchara, el lapicero se vuelve imposible porque no hay información hacia el cerebro. Eso se llama información somática y kinestésica y no lo logran tener. Los bebés humanos tienen una enorme dificultad para sobrevivir si no poseen el sentido del tacto, aún teniendo los sentidos de la vista y el oído. Hay niños que ya nacen con ese problema, ese deterioro de su sistema nervioso, normalmente sistema nervioso central, y estos niños, aunque tengan vista y oído, son bebés que difícilmente sobreviven. Y esto aún se refuerza más con esta que está en esta zona amarilla, que se demostró que los sentidos ápticos, es decir, el desarrollo del tacto en el niño, de la información táctil, acuérdense, presión, temperatura, textura, son los primeros que se desarrollan en el feto. Es decir, ese feto que está en el vientre de la madre, ese embrión más bien, está ya desarrollando tacto antes que oído, antes que vista y antes que gusto y olfato, que, por ejemplo, el gusto, él empieza ya en los últimos meses pasando líquido amniótico y empieza a tener sensaciones del gusto. Pero la primera que se desarrolla es el tacto. También que se encuentra que esta información no solo provee información sensorial, sino que la áptica es un componente fundamental para las relaciones interpersonales y es vital para llegar a la intimidad física. Es clarísimo que hay personas que cuando lo tocan a uno, de pronto a uno le atrae, pero apenas lo tocan hay un rechazo, es decir, que no es posible llegar a intimidad física consensuada cuando uno siente que al tocarlo la otra persona no logra ese contacto que permite la intimidad, esa calidez y calidad que uno espera para la intimidad. El contacto se entiende y se acepta en forma diferente de un país a otro, ya se los había mencionado, dentro de lo social, y lo que es aceptable en un grupo cultural podría ser inaceptable en otro. Hay países donde las mujeres no se saludan así, sino así, y aquí en algunas regiones. Y bueno, es lo que acostumbran allí, son como rituales. Países de bajo contacto físico. Hay países que no les gusta casi tocarse y hay países que se tocan más. Los países de bajo contacto físico, el primero de ellos, Japón, muy poco contacto. Corea del Sur también, por ejemplo. Inglaterra, Francia, Países Bajos. Y en contraste con Italia, Grecia, España y nosotros los latinoamericanos que nos tocamos mucho más. En Europa es muy grande el contacto, el contraste entre Italia, España, por ejemplo, y países latinoamericanos. Y cuando aquí viene un español, uno siente que el español en el contacto físico es más frío que el latino. Pero imagínense que en la maestría encontré algo, cuando hice la maestría en comportamiento no verbal y detección de la mentira, hubo un dato que me dejó frío. Los japoneses y los coreanos del sur están teniendo tanto suicidio en los jóvenes por falta de tacto, por falta de contacto, que imagínense que han llevado a españoles y a griegos para que les enseñen a tocarse, para que les ayuden a encontrar mucho más contacto físico y no sentirse tan solos. Y yo pensaba, mejor llevaran a latinoamericanos
que somos aún más espontáneos en ese toque, pero a ese punto ha llegado. Y lo que decían en la maestría, nosotros nos queremos orientalizar con las meditaciones y todo, que es muy chévere, y ellos se quieren occidentalizar para sentir más contacto físico, imagínense, en general varios países asiáticos. Áptica y empatía. Y cuando entramos a la áptica y la relación con la empatía, podemos ver que el sentido áptico transmite la empatía, o sea, están interrelacionados en doble vía, es lo que quiero aquí decir, están en doble vía. El sentido áptico, por un lado, transmite la empatía de una manera más profunda que las palabras. Por favor, en la empatía tengamos eso en cuenta, creando una conexión emocional que fomenta la cercanía, la comprensión y el apoyo. Y a su vez, la empatía permite interpretar adecuadamente esos mensajes táctiles. Es decir, gracias a la empatía yo puedo comprender que es un saludo profesional, un saludo social, un saludo de amistad, un saludo muy íntimo, o están buscando tener intimidad, erotismo conmigo. Entonces, esa posibilidad de relacionarse con el otro, de esas neuronas que ayudan en la empatía, como son las neuronas espejo, nos hacen leer un contexto para saber si esa áptica qué fin tiene. Ahora, a veces uno está necesitado de contacto o le pasa a hombres, a mujeres que quieren una relación y no han podido tener una relación de pareja con alguien o quieren tener sexo fácilmente e interpretan mal las informaciones tácticas que le da el otro. O de acuerdo a países que estamos, uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces uno es de un país y para uno esto es simplemente un contacto de amistad y lo pueden interpretar como deseo de erotismo. Es decir, tiene todas unas implicaciones. Entremos a la áptica, los estudios y los experimentos al respecto. Y este me encantó, está publicado en revista científica y se hizo lo siguiente: pacientes que tenían una gripa más o menos fuerte por la que consultaban con un médico o una afección bronquial que no era que no era peligrosa. Se hizo con eso para no entrar los pacientes en riesgo. Entonces, se cogieron y se dividieron en dos grupos. Se tomaron una serie de pacientes en consultorios y hospitales y se los dividió en dos. A los médicos se les instruyó. Unos médicos tenían que tocar solo 3 segundos, porque esto se hizo en Estados Unidos e Inglaterra. Solo 3 segundos. Tocaban en esta parte del brazo, aquí cerca al hombro, durante 3 segundos, y los otros médicos no podían tocar al paciente. ¿Cuándo lo tocaban? Cuando le decían que usara el medicamento. Entonces, querían ver si había adherencia, es decir, si el paciente iba a usar el medicamento. Lo tocaban por 3 segundos. Doña Matilde, recuerde, don Hernando, recuerde entonces, este medicamento lo va a tomar 3 veces al día, de esta forma, la cucharadita, tal. Y al otro, don Ramiro, acuérdese de tomar su medicamento sin tocarlo. Y lo que se encontró fue impactante. En el grupo 1, que fue el que tocaron durante 3 segundos, se incrementó la adhesión al tratamiento, es decir, los pacientes se tomaron más la medicina que el grupo 2, la mayoría no se tomaron la medicina. El incremento de la percepción al tocar, también sintieron que el profesional era mejor, decían, es mejor médico, es más preparado, es mejor médica, es mejor preparada. Es decir, que los pacientes sintieron que ese médico era mejor que otro que no los tocó. Y hubo mayor incremento de adhesión y de aceptación de ese toque en los hombres que en las mujeres. Porque lo que se ha encontrado es que los hombres están más necesitados de ese afecto porque son los que menos se tocan por los prejuicios sociales del macho. Entonces, se dieron cuenta que el hombre estaba más necesitado de contacto, 5% más necesitado de contacto que la mujer, y esto es llamativo. Para sus hijos, para sus parejas, no se olviden de tocarlos, no cuidado ir a tocar al marido de otro o a la esposa de otro, no se trata de eso. También se hizo un experimento en las cabinas telefónicas y cuando eso se usaba no había celular, esto fue por los 80, y entonces se hizo lo siguiente: se dejaron varias monedas de libras esterlinas, varias monedas que siempre alcanzaban como para toda una semana de transporte público, y las pusieron allí y las dejaron como si a alguien se les hubiera olvidado, como eran cabinas que uno tenía que llamar con monedas, y dejaron la cantidad de monedas ahí. Entonces tenían cámaras ahí vigilando lo que pasaba,
Y entonces la persona llegaba, los experimentadores dejaban las monedas y la persona llegaba a llamar y de pronto veía las monedas. Y la mayoría de personas miraban, pero ¿dónde está? Incluso salían de la cabina telefónica a ver si veían a alguien. La calle estaba preparada para que estuviera sola. Si veía a alguien para devolver las monedas. Muy pocos dejaron las monedas ahí. La mayoría, después de verificar, se las echaban al bolsillo y salían. Entonces aparecía un experimentador. Un grupo de experimentadores, el grupo 1, en este caso era el que no tocaba. Decía, ustedes vieron las monedas, acá se me acaban de quedar las monedas y es todo lo que tenía para esta semana del transporte. Y las personas no devolvían las monedas, les daba vergüenza sentirse ladrones y no sentían la suficiente empatía y decían, no, no vi nada. Y se iban un poco avergonzados, pero nada más. El otro grupo, para el otro grupo, el experimentador tocaba y decía, ay, ustedes vieron unas monedas que dejé acá, por favor ayúdeme. 3 segundos de toque, es todo lo que tengo para la semana. Y las personas decían, sí, disculpe, las vi ahí, vi que no había nadie y me las eché, tome. Y las devolvían, restituían esas monedas. Entonces se encontró que también hay más propiciación a devolver algo, a sentir más empatía por la situación del otro cuando hay ese leve toque. Fueron experimentos muy interesantes. Así que también ha habido otros experimentos y se encontró que en el campo de juego los niños estadounidenses, se hizo un experimento en juegos como el fútbol, y los niños estadounidenses eran más agresivos que sus homólogos franceses, pero lo que encontraron, que fue lo que impactó, es que las mujeres francesas tocaban más a sus niños, tenían más contacto con sus niños que los estadounidenses. Entonces nos ponemos a preguntar por qué hay tanta agresión en Estados Unidos, jóvenes que sacan con un arma y hacen de todo, pues se acaban con una escuela. Ahí hay algo que hay mucho por estudiar. Y otro estudio que se hizo en el 2003, el primero fue de la Universidad de Miami, el otro fue por un investigador específico en el 2003, encontraron que los estadounidenses están perdiendo contacto o sea, no usan la áptica como una habilidad de comunicación y eso cada vez los está haciendo más aislados y agresivos. Bueno, esto fue en el 2003. El problema es que la humanidad está teniendo una crisis de ansiedad y mayor incremento de suicidios desde el COVID. Ya no es solo Estados Unidos. Nuestros países también han perdido mucho toque desde el COVID. Y en cuanto a siguiendo con experimentos, en este momento la mayor aplicación es en la tecnología. Es triste porque cada vez nos tocamos menos, pero en la tecnología áptica es donde más ha avanzado. La áptica en la tecnología se está usando para todos estos juegos interactivos de crear realidad virtual donde tú sientes que se mueven las cosas, que vibran, que te mandan una temperatura. Y entonces eso hace que a las personas les guste más esos entornos, esos juegos virtuales, porque sienten mayor realismo. Es muy llamativo, vuelvo e insisto, que en la tecnología se está explorando en la áptica y en el contacto del ser humano que previene tantas enfermedades, que promueve tantas interacciones, que mejora las relaciones y evita las fricciones, estemos perdiendo la áptica. Es increíble que esto a veces está teniendo mayor calidez que la interacción cara a cara. Es algo para que nos cuestionemos. Y entremos a esa última parte, las historias que nos demuestran la relevancia de la áptica, de ese toque. Y nos vamos a una historia muy cruel que ocurrió por 1423 más o menos, en lo que se registra, es decir, en el siglo XIII, el rey de Sicilia, Federico II, le fascinaba estudiar el origen de las lenguas, que si el griego, que si el arameo, que si el latín. Y entonces se le ocurrió lo siguiente, que Adán y Eva tenían una lengua original y que esa lengua se había modificado por allá en la época de lo de la Torre de Babel y que entonces no podíamos comprender cuál era la lengua original dada por Dios debido a que aprendíamos el lenguaje de nuestros padres, de los que nos rodeaban. Y este hombre con la mayor de las decisiones y determinaciones, pero con una injusticia increíble que llegó a la crueldad, cogió niños de la corte y se los quitó a sus padres, bebecitos, se los quitó a sus padres y reunió 33 niños, llamativo, ¿no? Porque como la edad de Jesucristo, reunió 33 bebecitos, se los arrebató a sus papás y los tuvo en la corte con una condición, les daban la mejor comida, eran niños pobres,
Entonces se los arrebataron, se los vamos a llevar al reino, van a tener la mejor comida. Les dieron la mejor comida, lo que los médicos comprobaban en ese momento que era lo mejor para los niños, la mejor nutrición, la mejor ropa, las mejores camitas, los mejores ambientes. Los tuvieron en un ambiente, no como se ve ahí lo ponen muy cruel por la pintura, por lo que esto produjo, pero tuvieron los niños en las mejores condiciones, pero prohibido hablarles y prohibido tocarlos, para que ellos desarrollaran, dizque su lengua natural, la lengua original de Adán y Eva. El resultado, los bebés murieron todos. Tenían todo, pero no tenían lenguaje, ni tenían contacto físico, y los bebés murieron. Fue muy cruel ese experimento. Entonces empezó a ver la importancia de esto, y también ha habido en las guerras la importancia de cómo niños que no son tocados en los orfanatos después de la guerra mueren, y cuando empiezan a tocarlos, mueren por una gripa, imagínense, y cuando empiezan a tocarlos, su sistema inmunológico impide que las gripas vuelvan a matarlos. Esto ha habido muchos experimentos al respecto, y siempre con cosas dolorosas como las guerras o este cruel experimento del siglo XIII. Y esto sucedió en el año 1995, que ahí hubo muchos elementos sobre la empatía que se empezaron a estudiar en el 95, y es que una mamá está embarazada de mellizas, sí, mellizas, esto, y que son de una sola bolsita, gemelas idénticas que llaman, sí. Entonces, tiene muchos problemas con su embarazo y llega a cuidados intensivos. Sus bebés están muy mal, da a luz prematuramente, y las chicas son llevadas a cuidados intensivos. La mamá también queda mal los primeros días, luego se recupera. Y una de las nenas nace muy bien. Esa nenita estaba bastante fuerte, necesitaba incubadora, pero desde que la vieron por sus signos vitales y su color y todo, se dieron cuenta que su tamaño y todo, que podía sobrevivir. Pero la otra no, con una depresión, y aquí están las fotos, con una depresión muy fuerte, un color cianótico, es decir, tendiendo a sentirse morada, muy pequeña y con constantes temblores y todo. Se dieron cuenta, su Apgar, como se llama esto, los signos vitales bajos, se dieron cuenta que la niña tenía muy pocas posibilidades de supervivencia. Las metieron a ambas, a cada una en su propia incubadora, para evitar que de pronto se infectaran una con otra. Las separan, y pasa una enfermera que había estado estudiando en Latinoamérica lo del contacto, que eso surge después, el bebé canguro, que ya se estaba explorando en Colombia, y ella estuvo en varios talleres sobre la importancia de la háptica, del contacto, pero la bebé se está muriendo, la pequeñita se está muriendo, y ella la ve tan mal, y lo que dicen es, esta bebé no sobrevive a las 3 de la mañana, era como la medianoche, esta bebé no sobrevive a las 3 de la mañana, esta niña se muere. Y ella le dio tanto pesar pensar que las bebés estaban acompañaditas porque estaban en una sola bolsa, lo que se llama univitelinas, en una sola placenta. Y ella dice, pues si la bebé va a morir, por lo menos que sienta a su hermana. Era un riesgo porque la podían demandar. Ella consulta con la mamá y la mamá acepta. Póngala para que muera al lado de su hermanita. Y lo que ocurre es que apenas se la ponen a la hermanita y la hermanita mayor la siente, la hermanita le manda el brazo. Eso les impacta tanto que la hermanita la abrace de esa manera tan inesperada, que toman la foto con una cámara Kodak de la época. Lo que no se imaginaron es que a los pocos, como a la media hora que pasan, el Apgar de la bebé comienza a regularse. Ya estaba en las últimas, bajando corazón, frecuencia respiratoria, todo, temperatura, todo, y de pronto la bebé empieza a recuperarse, y la dejan al lado de su hermanita, y al final la bebé sale adelante. A eso lo llamaron el abrazo de vida, y es muy conmovedor, porque eso luego lo repitieron con muchos prematuros y sobrevivieron, prematuros mellizos. Y miren, aquí están ya las bebés cuando la mamá les empieza a hacer la técnica canguro, que salió de aquí de Colombia. Miren cómo la mayorcita está muy repuestica, la otra ya están saliendo adelante. Entonces, la importancia del tacto la encuentran ahí casualmente, divinamente. Y aquí están ya las niñas, la mayor y la que sobrevivió ya cuando son jovencitas, como de 20 años. Es muy conmovedor lo que pasó allí, dan la importancia del tacto. Y nos vamos a una otra historia dolorosa que vivimos, que ahora hablamos antes de pandemia y después de pandemia, el COVID-19. Cuando fue prohibido tocarse, han surgido los peores problemas de ansiedad, de depresión. Yo tuve estudiantes con unos problemas de ansiedad justo cuando pasó el COVID, a finales del 2021, cuando nos dejaron ir a las aulas en la universidad. Tuve que atender muchas crisis de los estudiantes, fue muy desgarrador, pero todos sentimos esa necesidad de tocarnos. Y esto que lo había mostrado en una conferencia de hace 2 años,
fue revelador. Cómo la gente buscaba tocarse y en los hospitales ponían estos plásticos para que se pudieran tocar con las personas que estaban saliendo del COVID, o en los ancianatos. Y miren esta belleza, esa madre con su hijo, estas dos hermanas tocándose, estas dos amigas a través del plástico, y esta pareja no solo con sus tapabocas y guantes plásticos, sino a través de ese plástico. Es la necesidad imperante del ser humano y lo que hace sobrevivir el tacto. Así que, en conclusión, los beneficios del sentido áptico nos ayudan a fortalecer vínculos, a expresar lo que sentimos por las personas, a comunicar mejor mensajes y a elaborar adecuadamente nuestras emociones. Segundo, aumenta el poder de persuasión y la empatía. Tercero, refuerza nuestro impulso a tomar decisiones. Cuarto, incrementa la producción de serotonina, que es el neurotransmisor que más nos ayuda a regular para beneficio de los otros. Por ejemplo, cuando tenemos mucho miedo, hay en nuestro sistema adrenalina y noradrenalina, o lo que llaman también epinefrina y norepinefrina. Si nosotros, por ejemplo, sentimos el toque de alguien o algo que nos impulse, la serotonina, que se produce el 80% en la panza y solo, o sea, en el intestino, y solo 20% en el cerebro, recorre nuestro cuerpo y convierte en esa adrenalina y noradrenalina en impulso, en ganas, en lo que llaman el miedito rico, que se llama clínicamente el eustrés, un estrés que nos impulsa y nos motiva. Pero si no tenemos un impulso que nos permite producir serotonina, esa noradrenalina y esa adrenalina se convierten, se unen con el cortisol y se convierten en miedos paralizantes que nos impiden posibilidades. Entonces, miren cómo elementos como la serotonina, que es un regulador para bienestar, la dopamina, que es un neurotransmisor de la alegría, de la euforia, y la oxitocina, que es el neurotransmisor del contacto, es el pegamento emocional. Y entonces esto nos produce una sensación de bienestar, es decir, que nos da un cóctel de los mejores neurotransmisores para estar muy bien y sentirnos socialmente muy bien. Este cóctel es muy bueno en las empresas, ayuda a mejor productividad, ahí les dejo, como dicen. Y otro elemento es que es una valiosa fuente de salud mental. La piel es una extensión del sistema nervioso y las percepciones táctiles se traducen en estados fisiológicos del cerebro que tranquilizan o que, como ustedes vieron, llevaron a la muerte en experimentos tan crueles como el del rey de Sicilia. Y por último, fortalece el vínculo entre las parejas, fomentando la confianza y el sentimiento de seguridad. Hay una frase bíblica, y por favor no crean que con esto estoy haciendo proselitismo religioso, no, respeto muchísimo todo esto, pero dice que no deje que el sol se apague en su enojo, es decir, no se vayan bravos, porque cuando una pareja deja de tocarse van camino al divorcio. Si una pareja deja de tocarse van camino al divorcio. Si a pesar de la rabia y todo se tocan y dicen, mire, mañana lo solucionamos, o mi disgusto con un hijo, tengo tanta rabia, hijo, o con una amiga, pero lo vamos a resolver por ahora, permíteme pasar este momento de tanta frustración y rabia para no ser injustos, y este tipo de cosas, se salva la relación. Se ha visto que las parejas que a pesar de la rabia duermen en cunita, es decir, cucharita también lo llaman, como abrazaditos, así tengan la mayor de las rabias, son parejas que resuelven mejor el conflicto y rara vez se divorcian. Así que, porque la producción de oxitocina es muy grande y eso crea vínculos fuertes. Así que también ahí se los dejo, como decía una periodista. Esta es la bibliografía sobre la cual me basé para esta investigación, para esta exploración más bien. Y creo que por tiempo dejemos las preguntas hacia el final. Vamos con nuestra evaluación de salida y si nos da el tiempo respondemos preguntas si las hay. Sandra, ¿te parece? Perfecto, doctora. Entonces vamos con con las preguntas de sondeo final. Entonces iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la afirmación es verdadera en relación con la áptica? A, significa todo aquello referido al contacto. B, es la vía para ser apto en un trabajo. C, ninguna de las anteriores es verdadera. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación con la áptica? A, significa todo aquello referido al contacto, 91%. B, es la vía para ser apto en un trabajo, 8%. C, ninguna de las anteriores es verdadera, 2%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctora Ivette? Excelente, Sandra. La primera, A es la verdadera.
y en la primera habíamos tenido 59%, de todas maneras se había sido alto, pero subimos a 91%, imagínate. Muy bien. Perfecto, entonces continuamos con nuestra segunda pregunta. La áptica profesional A está orientado a la tarea específica, B evidencia cercanía y afecto, C se produce entre amigos. Vamos a darles unos segundos y conocemos así los resultados. Los resultados de nuestra segunda pregunta. La áptica profesional A está orientada a la tarea específica, 24%, B evidencia cercanía y afecto, 75%, C se produce entre amigos, 1%. ¿Cómo nos fue con estas, doctora Ivette? Bajamos, pero puede ser mi responsabilidad. Es la primera, la A. Antes tuvimos 39%, ahora 24%. La áptica profesional es la menos intensa de las ápticas. Está orientado a la tarea específica. Esa es la A. Claro, como yo les hablé del experimento y dice que la áptica produce contacto y afecto, esta es más en la áptica íntima, donde producimos contacto y afecto con los amigos, pero por el experimento sí los pude confundir, así que me hago responsable de esa bajada, la verdad, que fue un 24% en la A. Listo, doctora. Entonces nos vamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es un beneficio de la áptica? A, evitar el acoso laboral. B, mejorar la salud mental. C, solamente es útil para la intimidad. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es un beneficio de la áptica? A, evitar el acoso laboral, 5%. B, mejorar la salud mental, 94%. C, solamente es útil para la intimidad, 2%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctora Ivette? Nos mantuvimos igual, pero es que desde el principio fue buena. Era la B, que el beneficio que está registrado allí es la salud mental, y inicialmente fue 94% y nos mantuvimos en ese 94%. Perfecto, doctora Ivette. Entonces, pues ya voy a leerle alguna. Sí, por favor, gracias, Sandra. Sí. Hay una pregunta, Daniel Fernando de Motijo, muy buenas tardes. Él nos pregunta cómo lo hizo una pediatra con los bebés de no tocarlos. Estamos hablando de la parte profesional, fue fíjate que hay una cosa, la áptica profesional es el toque necesario solamente, va al fin específico. Entonces, una pediatra toca mucho al bebé dentro de lo de no toque. En el caso de los niños del experimento impedían tocar, pero lo que estamos hablando del toque o no toque, acuérdense que son solo con adultos. Tal vez yo no lo aclaré, pero era adultos que tenían una gripa, con los niños no se podían arriesgar. Adultos que, como nosotros, que les dio una enfermedad viral, una pequeña bronquitis no grave o una gripa un poco intensa, y entonces les tocaban para decir, tómese el medicamento, porque es uno el que toma la decisión de tomársela o no. Nunca lo hicieron con niños, entonces no tenía que ver con pediatría. En pediatría, la áptica es profesional, pero ustedes han tenido médicos que admiran mucho porque la áptica con su bebé no es solo profesional, sino también genera algo cálido y emocional, que sería como una áptica de amistad hacia el bebé, y eso es el pediatra que más nos gusta. ¿De acuerdo? Perfecto, doctora Ivette. Entonces, igual, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Nos vemos en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, Doc, muchas gracias. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate.
Los dejamos con el siguiente video del Centro de Innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados en la ciudad de Bogotá. Que tengan un excelente día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí en sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.